¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de ON24? Bueno, siempre hay novedades impositivas. Es imposible vivir sin novedades fiscales. Nos encontramos ahora, a partir de la semana pasada, con una novedad importante. Yo la tipifico importante. ¿Por qué importante? Porque, bueno, el Estado Nacional, si uno quiere medirlo tardíamente o no, se acordó de los trabajadores en relación de dependencia, por lo menos de un sector importante. No a lo que siempre aspiramos, de que los mínimos sean lo suficientemente altos como para que no haya que trabajar tanto para el Estado, pero por lo menos tuvieron un ajuste, algunos conceptos para la liquidación del impuesto, que fue un 20% por encima del ajuste anual que era del 28%. Eso es muy importante. ¿Qué significa, en síntesis? Ponerle plata en el bolsillo de la gente. Fíjense, el mínimo no imponible anual fue aumentado de 85.800 a 103.000. Las cifras que les estoy dando, que les voy a mencionar, están sin fracciones y sin centavos, porque obviamente estamos hablando ya de una moneda que cada vez tiene menos valor. Se aumentó en un número importante la deducción para empleados en relación de independencias y jubilados y pensionados, que son las deducciones especiales, que fueron llevadas a 494.500 pesos. Mantuvieron los montos de las deducciones por cónyuge e hijos, y en esto quiero hacer la salvedad de que para deducir al cónyuge, que son 80.000 pesos como tope, el cónyuge no tiene que recibir una remuneración que supere los 103.000 pesos, o sea, el valor del mínimo no imponible. Esa es la condición de deducibilidad del cónyuge. Y los hijos menores de 18 años y que no tengan ingresos, tampoco, como pasa con el cónyuge, y se incluyen además, como siempre, los hijos discapacitados, hasta 40.300 pesos. Por el tema de alquileres y por el tema de la deducción del servicio doméstico, el aumento del mínimo se dio en función de que eso tiene una relación directa con el mínimo no imponible, y al aumentar el mínimo no imponible aumentó la deducción también a 103.000 pesos. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Por qué hago esta introducción? Porque como el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, por más que haya salido una modificación ahora en el mes de agosto, hay que reliquidar el impuesto como si desde el 1 de enero de este año hubiese que haber aplicado este mínimo nuevo de 103.000 pesos y las deducciones especiales. Recalcular el impuesto nuevamente da a favor de los trabajadores una reducción de la carga en el impuesto a las ganancias relativamente importante si lo mira en función del salario. En este caso, la norma que dispuso la modificación del mínimo estableció que ese valor a devolverle al trabajador, y en todo caso a los jubilados y los pensionados que estén también alcanzados por el impuesto, en 2 cuotas iguales y consecutivas, en la medida que se paguen en septiembre y en octubre. ¿Por qué hago esta acotación? Porque si la empresa está habituada a pagar impuestos a las ganancias el último día del mes, vamos a suponer en este caso el 31 de agosto, no podrá devolverle el 50% del impuesto retenido en exceso porque el pago se hace en agosto. Con lo cual, la sugerencia es que en este caso, por excepción, se retrase el pago a los fines de la efectivización. El de agosto pagarlo en septiembre y el de septiembre pagarlo en octubre. Porque de esa forma el trabajador va a tener el dinero a principio de mes, y si no lo hace así, si el empresario, paga el 31 de agosto, no va a poder no va a poder tener la devolución este mes, y recién va a tener la primera cuota de devolución a fin de septiembre y la segunda devolución a fin de octubre. Creo que si retrasamos un día el pago en este mes, le adelantamos la devolución. Lo más importante, usted me dirá, bueno, ¿y qué me devuelven? Bueno, el tema es simple, yo lo he tratado de sintetizar para no caer en una tabla muy compleja. Hay que hacer un recálculo. El recálculo es tomar las remuneraciones que tiene que percibir hasta ahora, aplicarle los nuevos valores de deducción, aplicar la tabla de impuestos y determinar un impuesto final. Se compara con lo que se le retuvo antes y por la diferencia se le devuelve. Y por otro lado va a tener un menor impacto en los meses que quedan hasta final de año, porque el mínimo también lo va a beneficiar por los meses hasta diciembre. Yo sintetizo de esta manera, por lo menos y en cifras redondas,
Fíjense ustedes que para un sueldo neto de una persona que no tiene cargas de familia o que no puede deducir cargas de familia, porque el cónyuge cobra más que el mínimo, y porque los hijos son mayores de 18 años, no quiere decir que sean solteros, sino que una persona que no tiene condiciones de deducibilidad, si cobra hasta 50.000 pesos le van a devolver en dos cuotas 8.100 pesos. Si está en 80 su nivel, le van a devolver en dos cuotas 18.300, 9.150 por mes. Y de 100 y 150.000 pesos van a tener una devolución de aproximadamente 20.000 pesos, también 10.000 y 10.000. El ahorro es importante, como ustedes pueden ver, lo que tiene como reducción del impuesto anual, en el caso de los más altas remuneraciones, son 34.800 pesos menos de impuesto que va a terminar pagando este año. Sustancial la diferencia. Si vamos a los que están casados y tienen el cónyuge a cargo, él o la cónyuge, y los hijos, en condiciones de poder ser deducidos, le van a estar devolviendo, cuando su remuneración esté, vamos a suponer, 80.000 pesos, 100.000 y 150, para tomar el ejemplo. En el caso de 80 le van a devolver 20.000 pesos en dos cuotas, en sueldo de 100.000, 26.500 en dos cuotas y 26.900 en dos cuotas si cobra un sueldo de 150.000. Cuando hablo de sueldos, quiero redondear todo lo que estamos hablando de sueldos netos. O sea que estos valores son los que están sujetos a impuestos y no los brutos al cual hay que hacerle deducción. O sea, estos valores son ingresos netos que recibe el trabajador. Cuando hicimos un análisis global de esta situación, que como decía al comienzo, esta reforma implica poner plata en el bolsillo de la gente, también ha habido una reducción. No es extremadamente importante, pero sí junta en total, siempre son pesos que se juntan, a las remuneraciones de agosto y septiembre. Para quien tienen un sueldo bruto de hasta 60.000 pesos no le aplicarán el 11% de aporte de descuento jubilatorio. Eso tendrá un tope de 2.000 pesos, pero igual significa que hasta 60.000 pesos de sueldo, por 2 meses, agosto y septiembre, no se van a hacer aportes previsionales. Eso, digamos, también significa un menor descuento del recibo. Hay otros beneficios que también se han dictado en el caso de empleados públicos nacionales, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad federales. Le van a dar un bono a fin de agosto, se asignó un bono de 5.000 pesos a fin de este mes de agosto. A los monotributistas no les fue muy bien, solamente que le van a permitir, le van a eliminar el componente impositivo de la cuota que vence el 20 de septiembre, que son 111 pesos para la categoría más baja y 7.700 para la categoría más alta. Pero bueno, es un ahorro importante, aunque sea en un solo mes. Y donde sí destaco que es un ahorro muy importante ahora, y cuando digo ahorro es un ahorro financiero, no económico, voy a explicar por qué. Para los autónomos, o sea, todas aquellas personas que no están en relación de dependencia, ni son jubilados ni pensionados, los anticipos de impuestos a las ganancias que van a vencer en los meses de octubre y diciembre pagarán solamente el 50% de lo que tenía que pagar, de acuerdo al resultado del año anterior. O sea que en agosto pagó un importe, pero lo que le toca en octubre y diciembre va a pagar la mitad. Por supuesto que al autónomo después le queda pagar en febrero y en abril va a volver a pagar el 100%. Y cuando dije recién que el beneficio era financiero y no económico, me refiero a que el año que viene, cuando el autónomo haga su liquidación anual en el mes de mayo o junio, cuando esté venciendo su declaración jurada, no sabemos, no queremos hacer futurología ahora para ver cuándo vence, suponemos que va a ser a partir de junio, va a tener un menor cómputo de anticipos que van a ser las rebajas del 50% de los anticipos de septiembre y diciembre, de octubre y diciembre. Eso también es bastante plata en el bolsillo, por lo menos para disponer ahora. Dentro del esquema global de beneficios, llamémoslo así, en este caso sería más que un beneficio, un alivio, hay un plan de financiación de deudas a 120 meses, o sea, 10 años. Son para las obligaciones que vencieron hace poquito, el 15 de agosto, y se podrá realizar el acogimiento hasta el día 31 de octubre. Es importante como alivio, supuestamente en otro momento habrá mejores posibilidades, no tiene, digamos, reducción de multa, los intereses van a ser de financiación del 2,5% de financiación, no es quita de intereses de lo que pueda tener como resarcitorio acumulado por las deudas. O sea,
hay que consolidar la deuda con los alícuotas vigentes, se hace un capital nuevo y ese capital a 120 cuotas, o sea, a 10 años, va a tener una tasa del 2,5 que alcanza a autónomos, pymes y monotributistas, por un lado. O sea, como síntesis, los micro, pequeñas y medianas empresas, 120 cuotas, sin pago inicial de ninguna cuota y con una tasa del 2,5. Lo mismo para deudas de monotributo y deudas de autónomos. Para el resto de los contribuyentes, que no son ni pymes, ni autónomos, ni monotributistas, hay una diferencia, también tienen 120 cuotas, pero la diferencia es que conforme a la cantidad de cuotas pueden optar por menos cuotas y van a tener una tasa que hacer un porcentaje de pago a cuenta. O sea, si opta por 36 cuotas tendrá que pagar el 5%, por 48 cuotas un anticipo del 10% y por 60 cuotas un anticipo del 20%. Evidentemente la tasa efectiva de financiamiento en este caso no es barata, pero también significa un alivio porque somos conscientes del alto nivel de endeudamiento que tienen muchas empresas. Y además, como medida adicional, se decidió suspender cualquier tipo de embargo durante 2 meses hasta el acogimiento del plan de pagos y la liberación de los fondos para poder disponer del dinero para hacer el anticipo que dice la norma. Son medidas de alivio que no significan la panacea. No hay una reducción de intereses, siempre se discute que reducir los intereses resarcitorios es premiar al que no pagó en detrimento de aquel que cumplió en término. Bueno, esa es una vieja discusión. Pero bueno, así son las cosas y estas son las normas que están vigentes. Esto respecto a impuestos a las ganancias, se genera un plan de pago global por todo tipo de impuestos. ¿Qué me queda? Solamente hablar del IVA, un tema que filosóficamente es diferente. Acá se pretende no gravar una serie de productos. Hay una lista de productos que van a estar exentos, van a estar grabados a tasa cero. Es una sutileza de grabar a tasa cero y no exceptuarlo. Si está grabado a tasa cero significa que cuando compre el minorista, que es la etapa en la que no va a tener que pagar IVA, cuando compre va a poder computar el crédito fiscal que le facturó el proveedor de la polenta o el proveedor del té o de las conservas. Si estuviera exento, no podría computar el crédito fiscal o habría que prorratearlo. En este caso, grabado a tasa cero significa que me permite computar para evitar que tenga un costo mayor. ¿Qué pasa? La pretensión del gobierno es que la gente tenga un menor impacto impositivo. Y acá se plantea la vieja discusión con el tema del IVA. Si realmente cuando se rebaja el IVA en la última etapa, realmente ese beneficio queda en manos del consumidor o queda solo una parte. O sea, vamos a hacer un análisis elemental. Un kilo de pasta seca, a un ejemplo, que cuesta 100 pesos, con IVA 121 pesos, la pregunta que usted se haría es, ¿entonces me va a costar 100 pesos si te sacan el IVA? Y la respuesta va a ser no. Tendrían que pagar menos que 121, pero sin llegar a 100, porque los componentes internos o anteriores de impuestos hasta llegar al precio de costo de la última etapa no le van a permitir sacar en forma total el tema del impuesto que acaba de ser eliminado. Esto merece algunas reflexiones para terminar con esta exposición de hoy. Y todo esto significa, obviamente, en alguna medida menor recaudación al fisco, porque independientemente de cómo le llega al consumidor un paquete de fideo, un paquete de arroz, para el Estado le significa menos recaudación porque ese 21% no lo va a cobrar. Bajar esto, reducir impuestos, reducir ganancias, implicó reducir la recaudación y obviamente reducir la coparticipación. En esto hay que reconocer de que las provincias que tienen gastos públicos bastante elevados, con esta reducción de la recaudación se ven con alguna medida limitados en su capacidad financiera. Algunas provincias están haciendo presentaciones de tipo judiciales para evitar de que la gente, no sé, supuestamente los argumentos no van a hacer que la gente vuelva a pagar ganancias sobre los sueldos para que la provincia pueda cobrar la coparticipación. Va a ser pedirle que se lo compense de otra forma. Habrá que ver si el Estado tiene los fondos para compensarse de otra forma. De todas maneras, a mí me gusta ayudar a reflexionar, para que usted reflexione.
para que tengamos claro esto, y no importa la ideología política, no estoy haciendo un análisis de una condición política, estoy hablando de una condición de lo que es la ley de coparticipación. El ajuste por inflación impositivo para empresas quedó en suspenso el año pasado. Los programas anteriores hemos hablado de lo nocivo que había significado para el contribuyente empresa no haber podido aplicar el ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque le obligó a pagar más impuestos a las ganancias. Se pagó sobre una utilidad histórica que era más alta que la real. Si el Estado permitía la aplicación del ajuste por inflación impositivo, tenía calculado que la recaudación de impuestos a las ganancias el año pasado, mínimamente, por lo que venció este año en mayo, se iba a ver reducida en 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos que el Estado no los perdió porque no se aplicó el ajuste por inflación. Y eso fue coparticipación que tampoco se perdió. Si el Estado hubiera permitido que se hiciera ajuste por inflación, se recaudaban 100.000 millones menos y las provincias hubieran cobrado el 52% menos, el 50% que es su parte, menos de lo que cobraron. Quiero decir esto porque no es todo oro lo que reluce, ni es todo negro lo que no reluce. Yo quiero ser claro, la lucha, en la puja por la coparticipación, siempre quedan resquicios. Me parece que en este caso hay que tomar equilibradamente los resultados, ¿no? Y por último, con respecto al IVA, el criterio de la reducción del IVA ha sido cuestionado. La verdad que en algún momento se pensó que lo mejor era que el descuento fuera en una tarjeta, que la gente pague con una tarjeta y que el descuento efectivo se hiciera en la tarjeta y no se hiciera en la rebaja del precio, por lo que dicen de que no le llegaría al consumidor el descuento. La realidad es que no todo el mundo tiene tarjetas como para hacer esa posibilidad de discriminarle la devolución del impuesto. Estaría fuera de mercado, quedaría fuera de los beneficios el que paga en efectivo porque no maneja tarjeta. Y la verdad que es un tema muy difícil. Ya se estudió, en el año 2001 se redujo el IVA de 21 a 19 y siempre se dijo esos 2 puntos no los recibía el consumidor. Y ahora están hablando de que puede pasar lo mismo, de que no le llegue al consumidor esta rebaja de impuestos. Quiero aclarar que es un impuesto que está tan calzado que genera un inconveniente. Y por último, para ya terminar, les quiero sintetizar lo que significa la reducción general de impuestos. Allá hablo de IVA y hablo de ganancias. Si todo eso se traduce en mayor plata en el bolsillo de la gente, lo que también debe medirse es el efecto derrame que produce en el consumo. Todo lo que la gente cobre, porque no se lo descuentan, todo el impuesto a las ganancias que se les devuelven, partes de anticipo que no se depositen, menores descuentos previsionales, aunque no parezca mucho, globalmente en la economía, en la parte macroeconómica, significa que las provincias van a cobrar más ingresos brutos, significa que el Estado las empresas que vendan utilizando esa parte residual no destinada a impuestos, van a vender un poco más, pagarán más impuestos a las ganancias y pagarán IVA por las cosas de este grado. O sea, yo quiero sintetizar diciendo que hay un efecto derrame también de dejarle dinero en el bolsillo a la gente, y ese dinero, usted no tenga duda, que va a ir al gasto, va a ir al consumo y no se lo va a guardar. La gente va a aprovechar ese dinero, esos pesos más que le significa la devolución o pagar menos anticipo o lo que fuere, lo va a usar para alguna compra o algo que quedó rezagado. Aunque los precios han aumentado, siempre va a ser utilizado. Así que le digo, es muy difícil el equilibrio en las cuentas fiscales. De lo que sí quiero ser claro y terminante es que me parece muy saludable que los mínimos hayan aumentado y que cada vez sean menos quienes pagan impuestos a las ganancias, o mejor dicho, que los trabajadores paguen cada vez menos. No quiero apelar al viejo axioma de que el salario no es ganancia, es un tema más de tipo sindical o político, pero también es cierto que no es justo que una persona que trabaja, que hace horas extras, que le pagan un aumento de sueldo por la razón que fuera, lo ve licuado, tanto las horas extras como el aumento, por mayor impacto del impuesto. Con lo cual, esto es un primer paso para lo que yo entiendo tiene que ser un programa mucho mayor, más amplio, de reemplazo del impuesto a las ganancias por algún otro tipo de tributo. La semana que viene, como siempre, seguiremos analizando, siempre va a haber novedades, como dije al comienzo, así que veremos con qué nos encontramos dentro de una semana. Que lo pasen bien.